Hoy en el programa de Educación en Línea con Johnny Guadamos vamos a dedicarle este programa a las regiones de la costa caribe de la República de Nicaragua, ya que todos los 30 de octubre se celebra la fiesta regional en ocasión de la aprobación del Estatuto de Autonomía de las regiones de la costa caribe de Nicaragua en 1987. Las regiones de la costa caribe de Nicaragua son parte indisoluble del territorio nicaragüense. La Constitución Política de la República de Nicaragua, en el artículo 5, al establecer los principios por los que se rige nuestra nación, establece que son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. Y en el artículo número 6 de la misma Constitución Política de la República de Nicaragua, establece que Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible, y se constituye en un Estado democrático y social de derecho. Como vemos, se reconoce a los pueblos originarios y afrodescendientes de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Pero también, y es más específica la Constitución, en su artículo 180 y siguiente, al establecer un capítulo completo sobre las comunidades de la costa caribe. El artículo 180 de la Constitución Política manifiesta que las comunidades de la costa caribe tienen el derecho inalienable de vivir y desarrollarse bajo la forma de organización político-administrativa, social y cultural que corresponde a sus tradiciones históricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes. Asimismo, garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, así como religiones y costumbres. El Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas, Ley número 28, en su considerando quinto establece que el proceso de autonomía enriquece la cultura nacional, reconoce y fortalece la identidad étnica, respeta las especificidades de la cultura de las comunidades de la costa caribe, rescata la historia de las mismas, reconoce el derecho de propiedad sobre las tierras comunales, repudia cualquier tipo de discriminación, reconoce la libertad religiosa y sin profundizar diferencias, reconoce identidades diferenciadas para construir desde ella la unidad nacional. El artículo número 2 establece que las comunidades de la costa caribe forman parte indisoluble del Estado unitario e indivisible de Nicaragua y sus habitantes gozan de todos los derechos y deberes que les corresponden como nicaragüenses de acuerdo a la Constitución Política. El artículo 5 establece que las regiones en donde habitan las comunidades de la costa caribe gozan dentro de la unidad del Estado nicaragüense de un régimen de autonomía que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos históricos y demás, consignado en la Constitución Política. También en concordancia con esto, el artículo 5, en relación al uso del idioma oficial, manifiesta que el español, idioma oficial del Estado, y las lenguas de las comunidades de la costa caribe serán de uso oficial en las regiones autónomas. Después de estos preámbulos, después de esta breve introducción, y en función de que tengamos mayor acercamiento, mayor vínculo entre las comunidades que habitamos el Pacífico y el centro de Nicaragua con las comunidades que habitan la costa caribe de Nicaragua, queremos dejar una serie de reportajes
que nos ha facilitado a través de YouTube para fines meramente educativos el señor Eric Frecol Alegría, quien ha sido uno de los investigadores que ha recorrido la costa caribe nuestra y ha entrevistado a las etnias y los grupos más representativos de la costa. Estamos hablando de los misquitos, ramas, creoles, entre otros. Entonces, dejo con ustedes esta serie de reportajes que espero sea de mucha importancia cultural y también espero que este programa nos ayude a unir más nuestro país. Todas las imágenes que ustedes verán en este programa tienen fines educativos. Los criollos de Nicaragua pertenecen al grupo de afrodescendientes que habitan en Belice, Jamaica, San Andrés, Colombia, San Vicente, las Islas de Levante y muchos otros lugares del Caribe. Se puede aseverar que tanto la etnia criol como su idioma es transfronterizo y no está en ningún peligro de perderse. En Nicaragua, los criollos están ubicados principalmente en Bluefields, Corn Island y Laguna de Perlas, aunque también hay una población considerable más al norte, en Bilwi, Tasbapaune y otras comunidades. En Bilwi, por ejemplo, casi el 10% de la población es criol, aunque antes, cuando el inglés era la lengua franca, eran muchos más. Que habemos más de 6.000 criol y eso lo podemos constatar pues a través de actividades que hacemos y que reunimos la familia criol. Hubo un periodo en la historia, en la década de los 40, 50, 60, inclusive hasta 70. La mayoría de la población en Bilwi, ¿verdad? No me estoy hablando del municipio, sino de Bilwi, eran criol. En primer lugar, yo creo que avanzaron mucho en ese sentido por la lengua que hablaban, ¿no? Hablaban en inglés, el inglés criol, había mucho contacto con las empresas que había en ese entonces y también había más criol en profesionales, obreros calificados que los otros grupos indígenas que vivían cerca o aquí en Bilwi. Es difícil decir cuántos crioles hay en la actualidad. Lo que sí se sabe es que la lengua criol ocupa una posición muy importante, ya que también es el idioma de los garífunas y los rama. Lo utilizan los misquitos y ahora algunos mestizos. En la región se calcula que unas 21.000 personas la hablan. Lo que predomina es el ser costeño y están muy orgullosos de sus raíces y muy seguros de su identidad cultural. Eso se da por la riqueza que tenemos. Es una riqueza de multietnicidad, de que como nosotros los criol podemos convivir con las otras etnias, con los ulas, los ramas, los mayagnas, los misquitos, los mismos mestizos. Porque los mestizos de aquí en la costa que han nacido aquí son diferentes a los mestizos del Pacífico. Tenemos otro rasgo, otra carisma, tenemos ese acento del Caribe. Entonces nosotros como costeños también nos identificamos con ellos, convivimos bien y eso es lo que nos hace que nosotros seamos ricos multietnicidadmente como a nuestra nación de Nicaragua. Nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos y es parte de nuestras raíces, lo llevamos en la sangre, ese movimiento, ese sabor y nadie nos puede quitar eso, aunque seamos poquitos, aunque seamos tres, que nos quedemos tres costeños aquí, pero sí nos vamos a identificar como costeños. Uno de los rasgos más importantes de la cultura criolla es el palo de mayo. Una de las que ayudó a conservar y promover el palo de mayo fue la legendaria Miss Lizzie, quien aún vive en Bluefields. Hay otras impulsoras también legendarias del palo de mayo, como Carmela Cash, quien lo ha bailado desde niña y hoy quiere que se siga bailando como antes. What I could say about Maypole, in years gone by, our ancestors
had a different ideas of Maypole. A custom now of having a uniform, well, we can say costume, but really in olden time, there was no costume. Just the way the old people dress at home is the same way they go and dance. We don't dance jumping on top of each other. In times gone by, that's how you used to dance far back with your hands behind you, and in a nice way dancing, but today it's not like that. It's completely different. So from 2005, I had a group by the name of Legendary that we still exist, trying to bring back the way Maypole used to dance, the uniform used to be. So we is like rescuing the Maypole. Aunque Carmela se lamente de que el baile haya cambiado mucho en poco tiempo, la otra forma de verlo es que ese ritual ya trascendió a los criolles, y aunque sigue siendo un baile emblemático, también representa a toda Nicaragua. Pasanda, ya la muerde pasanda. Being a Garifuna is being a descendant of African with all the practice that come from our ancestors. When you talk about food, you talk about dressing. What I know about our history is that Garifuna people had always been the people that decide they would never be in slavery. Where in the whole history of Nicaragua, we only know about 5 Garifuna community that is formal established. The first Garifuna community in Nicaragua, or we could say in Pearl Lagoon municipality, was found in 1880 by John Sambola. Orinoco is about approximately maybe 90 years since it was found by John Sambola, a Garifuna who was arrived from Honduras, Sangrelaya, to the Atlantic coast of Nicaragua, struggling for a new life, better life. He died and left his bone here, but his grandchildren and children remain. Finally, our culture was lasting after all the old people was dead. We was hopeless. We didn't have hopes of rescuing back our language and our culture. But a few years ago, we had an opportunity to try to rescue back this language and culture with the support of Honduras and Belize and other international people who comes around and give us moral support. Because the people who are leading, the people who didn't know about the culture and language, after they're dead, the rest of people say, well, there's no one else to help us. So this just have to go this way. And then finally we said, no, this can't sleep. We have to wake. Okay, maybe we don't have hopes of learning, but the young people, our grandchildren, our great-grandchildren, we believe and we have great hopes that they will be the leading people in this Garifuna community tomorrow. Los elementos primordiales de los garífunas tenemos que nos caracteriza como garífuna es la música. La música y la danza es algo muy importante dentro del contexto de la cultura garífuna, porque a través de ella podemos expresar y transmitir esas emociones culturales, esa identidad cultural como garífuna, porque a través de las músicas podemos de una u otra manera hacer conecte con los ancestros a través del walagayo. Well, one thing I have learned from the ancestor, that without drum, it's not Garifuna. Without drum, that's not Garifuna.
as Garifuna. I am proud to know that I identify myself as Garifuna, and I think I will die with that. No, and I am not ashamed to own myself as Garifuna, which I know that my parents in some years, they couldn't do it because of discrimination in different manner. Now we are proud to know, so this is open. Besides that, we could exchange with other ethnic groups and share with the same respect. Y otro elemento muy importante es que no podemos dejar fuera es la lengua, que es la lengua garífuna, que estamos en procesos de rescate, de revitalización de la lengua. En primer lugar, estamos trabajando con los niños de preescolar y primarias en los primeros grados, que hoy están aprendiendo lo que es palabras básicos cotidianos de comunicación en garífunas. El pueblo Miskito es el más grande de todos los grupos autóctonos y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. Su población se calcula en un poco más de 120.000, aunque algunos dicen que es mucho mayor. Los Miskitos son un pueblo aguerrido que durante la colonización se aliaron con los ingleses en contra de los españoles y dominaron toda la zona del Caribe, desplazando los sumos, mayagnas y otros pueblos indígenas. Algunos dicen que el vocablo miskito viene del inglés muskets, las armas de fuego con las que dominaron los otros grupos. Pero lo más probable es que venga del rey Miskut, como nos dice Ana Rosa Fago. También cuenta de Miskut, que es un jefe legendario, pero posiblemente haya venido de Colombia. Estuvo ahí por Bruce Laguna, Honduras, y vino bajando por Cabo Gracia, Vigimona, y la gente de Vigimona se desplazó para acá. Pero como con el tiempo las palabras van variando, pero la gente vieja de aquí, los viejos decían Miskutu, y algunos allá también Miskutu. En 1894, con la salida de los ingleses, el gobierno de José Santos Zelaya anexó la Mosquitia al territorio nacional. Y desde entonces hubo mucha resistencia, tanto por conservar su idioma, sus tradiciones y formas de organización social. Los Miskitos se dividen en los Tauiras, que viven en el litoral, los Princes en el río Prinzapolca y los Huanqui, que están en el río Coco, el más largo de Centroamérica y que con sus raudales y comunidades de tan difícil acceso representa el corazón de los Miskitos y es la cuna de su mitología. Y el origen del río Huanqui, el Miquinique, el dueño del terremoto, que era un hombre grande y que al caminar se meneaba la tierra, y después un día se le perdió su hijo, andaba con su hijo, se le perdió y en busca del hijo vino para este lado, para el este, del oeste hacia el este, y dice que le gustaba el olor a pino, y entonces el Miquinique venía con unas semillas de pino y empezó a regar por el lado por la mano izquierda, pues, que es el norte, que es al lado de Honduras, y que caían sus lágrimas, y las lágrimas iba llenando esa zanja curveada, y llegó hasta el Leimus. Ahí se le acabaron las semillas, por eso dice que hoy hasta Leimus hay pino, en este lado, al lado de Nicaragua. Y es cierto, después comienza el bosque de latifoliada. Así explican el origen de los pinos, del río y del bosque latifoliado. Ana Rosa también ha trabajado en la recuperación de las danzas, poemas y artesanías típicas que iban desapareciendo. Además de poesías, leyendas, cuentos, pues como le hablo de artesanía con cosas propias de aquí, como el tuno y el huaspe, que ya nadie hace. Por ejemplo, el tuno todavía estamos trabajando, ¿verdad?, con colorantes naturales. También trabajamos en huacales,
depende del uso, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, hay 5 nombres. Este se llama cajamontra, el otro se llama cajami y el otro se llama cluj para guardar huevos como canastitas. Se dice que los misquitos son una sola nación en 2 países. Debido a un diferendo entre Honduras y Nicaragua, que data de 1869 y que se resolvió en la Corte Internacional de La Haya en 1960, los misquitos quedaron en un limbo geográfico, pero siempre consideran que en ambos lados de la frontera es su territorio y cruzan de un lado a otro sin prestarle ninguna importancia a los formalismos. Que no había frontera, pues ahí no había frontera, era una sola. Pero después del 61, creo, hay frontera, entonces ahora pues se ha afianzado más esa cuestión de la frontera con cuestiones de migración y todo, pero antes no. El idioma misquito es muy común en la costa caribe y en muchas comunidades del río Coco no se habla ni el español ni el criol. Yang lukas na yang na ni miskito ba bili ligatiuras. Nat kana ni kum tibiaw ya sakuna miskito pia. Wan bila aisan kaligapia. Sí, Daniel, nosotros, nuestro idioma no va perdiéndose. Tal vez algunas tradiciones, alguna forma de vida, sí. Como te planteaba hace poco, ¿no? Ya no usamos el guacal, ya no usamos el cuba, las cosas de barro ya no. Pero el orgullo misquito sí es donde tenemos el habla, la lengua que tenemos, nuestra convivencia, todavía vivimos esta de la vida comunitaria, la comunión entre todos, eso todavía permanece entre nosotros. Yo creo que habíamos gente, ¿por qué no decirlo? Habíamos gente que nos identificábamos hasta antes de los 80, 79, como mestizo, como creol, menos misquito. Hoy al contrario, gente que no se sentía misquito ahora se identifica como misquito. Y yo creo que eso puede ser también un gran logro con todos estos temas de las leyes indígenas y todo esto. Lo que hace falta para que nosotros podamos llevar a cabo todo lo investigado es que el gobierno regional, los municipios se apropien de este trabajo y que incentiven para que cada grupo focales puedan echar a andar este trabajo. Porque sin el apoyo de las autoridades esto se va a quedar estancado y no se va a poder llevar a cabo nada. I'm Pedro Macrae, the leader for community for Punta Aguila. In Rama, in not Punta Aguila, we have a name in Rama, Bankukuktai. In Rama, my language. The biggest problem what we have here is about the land, about the territory for the Rama Indians. The biggest problem we have here. So, then we Rama people don't sell land, we don't lend land. We don't do not with land, we just keep it. And we have the woodland not only for sale, for living, for people. We have it for the timbers, we have it for the animals them, like wari, piqueri, givenat, deer. El pueblo Rama, uno de los pueblos originarios de Nicaragua, hoy solo cuenta con unos 2.000 habitantes y menos de 50 de ellos hablan el idioma. Habitan en un rincón precioso del planeta, pero los retos que enfrentan son enormes. La pérdida de su identidad cultural, de su idioma y de sus territorios ancestrales. Si bien el territorio Rama es enorme, la gran mayoría de los Rama viven en la pequeña isla de Ramaquí. En la década de los 80, Minora Rigby, oriunda de Ramaquí,
empezó a interesarse por mantener vivo el idioma en esta pequeña isla y de forma espontánea y voluntaria se dio la tarea de enseñar a los niños de forma empírica y sin ayuda. Your language is your right. If you lost your language, we will say we not people again because we know Rama no have language. So I feel like we not no people again because the language is lost. So I never want it lost. I try to grow it back because it's my language. In that we are very fortunate to have these two people who really want to see serious documentation of their language and culture done. A mediados de la década de los 80, Colette Greenwald, junto con Miss Nora Rigby y Bárbara Sadi y Walter Ortiz, empezaron a trabajar coordinadamente para preservar el idioma. Se dieron la tarea de documentar, hacer un diccionario, láminas didácticas y enseñar el idioma en la escuela de Ramaqui. Ahora, casi 30 años después, aunque Miss Nora murió, Colette y Walter siguen sin cejar y han logrado que más gente se interese en la preservación de su idioma y de su cultura. Yan ang aran sa kita iso 25 and 25 51 umulinkan sa kabalan sa ating. Were you born in Ramaqui or in Punta Aguila? Right here, Ramaqui. And how is life here? Life is hard. Yes. Why? Because we don't have no to do, no work. Yes. Do you speak the language still? Yeah. You speak Rama? No, sir. That I don't know. And what would you need in this island? We need plenty help to find work to do. Yeah. What, do you go fishing? Yeah, fishing, but now this fish is very scarce. Algunas cosas se están retomando, como el uso del arco y la flecha, por ejemplo. Para ayudar a la revitalización cultural del pueblo Rama, a través de los programas conjuntos del FODM, ha impulsado algunos programas de educación, cocina y habilidades manuales. This information about your language, your culture, and this is what you have transmitted to all your generations for many years. It's yours, and we are happy to help you and to give it to you, to use it for the children, to learn Rama, your language and your culture. Happy to have this book that we will learn our traditional, our custom, and Espero que este programa nos haya servido para conocer más a nuestros hermanos de la costa caribe de Nicaragua, que conozcamos más sobre la cultura de los Ramas, de los creoles, de los misquitos y del resto de las etnias y afrodescendientes que habitan esta región, que son, como dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía, parte indisoluble de la nación nicaragüense. Gracias y buenas noches.